Imagínate ser leal durante años y que de un día para otro tu mundo se derrumbe por una acusación falsa de aquellos en quienes más confiabas. ¿Qué harías si el único que puede salvarte es un niño que guarda un secreto devastador? Esta es una historia de traición, coraje y una verdad que lucha por salir a la luz. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Relicario de Emociones. Publicamos 2 videos todos los días. Y si te gusta esta historia, dale me gusta y déjanos en los comentarios desde dónde y a qué hora nos escuchas. Una modesta empleada que había trabajado durante años sirviendo a una poderosa familia multimillonaria fue repentinamente acusada de robar una joya de valor incalculable. Fue llevada a los tribunales sin abogado, humillada frente al mundo y dejada completamente sola contra la influencia de los ricos. Todos creían que era culpable, porque la palabra de los adinerados pesaba más que sus lágrimas y su verdad. Pero en medio del juicio, cuando parecía que nada podía salvarla, sucedió lo inesperado. El propio hijo joven del multimillonario, que la amaba como a una segunda madre, se soltó de su niñera, corrió a la sala del tribunal y reveló un secreto impactante, cambiando todo el caso para siempre. Elena había trabajado para la familia Montenegro durante muchos años. Cada día limpiaba las amplias habitaciones de su mansión, cuidaba de los muebles, preparaba las comidas y siempre se aseguraba de que todo estuviera perfecto. Era callada, respetuosa y profundamente confiable para todos en la casa. Con los años, se acercó mucho al pequeño Mateo, el joven hijo de Ricardo Montenegro. Mateo quería mucho a Elena y la veía como una segunda madre. Ricardo Montenegro, el padre de Mateo, era un hombre serio que había perdido a su esposa hacía algunos años. Había sido criado por su madre, Isabel, una mujer fría y estricta a la que le gustaba controlarlo todo. A Isabel nunca le había gustado Elena, aunque nunca lo dijo abiertamente. Un día, una valiosa joya familiar desapareció de repente. Había estado en la familia por generaciones, e Isabel inmediatamente culpó a Elena. Dijo que Elena era la única extraña en la casa y que tenía que ser ella. Elena quedó conmocionada y confundida por la acusación. Isabel no esperó a una investigación. Fue directamente a Ricardo y le dijo que Elena debía haber robado la joya. Señaló que Elena era pobre y probablemente necesitaba dinero. Ricardo, aunque inseguro, confió en el juicio de su madre. Ella siempre había sido firme y persuasiva. Elena intentó explicar que nunca haría algo así. Les rogó que buscaran la joya de nuevo. Quizás alguien la había extraviado, pero Isabel no quiso escuchar. Ricardo miró a Elena y, aun sin pruebas reales, cedió a la presión de su madre. Le dijo a Elena que tenía que abandonar la mansión. Elena se sintió con el corazón roto. Después de todo lo que había hecho por esa familia, creían que era una ladrona. Llamaron a la policía. Elena fue llevada a la comisaría local. Los vecinos observaron cómo era escoltada entre lágrimas. Se sentía humillada y traicionada. Su único crimen había sido trabajar honestamente para una familia que ya no confiaba en ella. En la comisaría, Elena se sentó en silencio mientras los oficiales le hacían preguntas. No la arrestaron, pero la trataron como a una sospechosa. Elena no tenía abogado, ni dinero, ni nadie que hablara en su nombre. Su mundo se estaba desmoronando. Le permitieron ir a casa, pero le dijeron que pronto tendría que comparecer ante el tribunal. La noticia se extendió rápidamente y la gente de la zona comenzó a susurrar a sus espaldas. Su nombre ahora estaba vinculado al robo, aunque nunca había robado nada en su vida. Elena regresó a su pequeña casa y lloró durante horas. Pensó en cómo toda su vida había cambiado en un solo día. La peor parte no era la citación judicial, ni siquiera la vergüenza pública. Era perder a Mateo. Echaba de menos su sonrisa, sus preguntas, sus abrazos. Lo había cuidado como si fuera su propio hijo. Ahora no sabía si volvería a verlo. En los días siguientes, Elena recibió una carta del juzgado. Estaba siendo acusada formalmente de robar la joya y tenía que prepararse para el juicio.
Elena nunca antes había estado en un tribunal. No sabía cómo funcionaba el sistema legal. No tenía dinero para un abogado y se sentía completamente perdida. Intentó contactar a algunas personas que conocía, pero nadie quería involucrarse. Tenían miedo de la familia Montenegro. Eran ricos, poderosos e influyentes. Elena se sentía pequeña e impotente. Caminaba por las calles con la cabeza gacha, con miedo de enfrentar a cualquiera. Por la noche no podía dormir. Repasaba todo en su cabeza una y otra vez. La joya, la acusación, la frialdad en los ojos de Ricardo, el silencio de la gente a su alrededor. Cada momento se sentía como un peso en su pecho. No podía creer que después de tantos años de lealtad, la dejaran luchar sola, sin ayuda ni apoyo. A pesar de todo el dolor y la confusión, Elena recibió un pequeño rayo de esperanza. Unos días después de la acusación, escuchó un golpe en su puerta. Era Mateo. Se había escapado de la mansión y había venido a verla. La abrazó con fuerza y comenzó a llorar. Dijo que no creía lo que decía su abuela. Le dijo a Elena que la extrañaba y que la casa no era la misma sin ella. Elena también lloró. No esperaba volver a verlo. Mateo le trajo un pequeño dibujo que había hecho. Lo mostraba a él, sosteniendo la mano de Elena. Ese momento le dio fuerzas a Elena, aunque había perdido su trabajo, su hogar en la mansión y su dignidad. No había perdido el amor de Mateo. Era demasiado joven para ayudarla con abogados o dinero. Pero su visita le recordó que no todos le habían dado la espalda. Le dio el coraje para seguir adelante. El día del juicio se acercaba y Elena sabía que tenía que encontrar una manera de defenderse. Comenzó a reunir todo lo que pudiera ayudar. Viejas fotografías, cartas de recomendación, testimonios de personas para las que había trabajado antes de los Montenegro. Visitó un centro de asistencia legal en la ciudad, esperando que alguien pudiera ayudarla de forma gratuita. Allí conoció a una joven pasante que prometió hacer lo que pudiera, aunque no tuviera mucha experiencia. Elena le dio toda la información que tenía. Repasaron los eventos del día en que desapareció la joya. Recordaba todo, dónde había estado, a qué hora limpió cada habitación y quién más había estado en la casa. No era mucho, pero era algo. Elena no sabía si sería suficiente, pero estaba decidida a decir la verdad. Iba a enfrentar a los Montenegro en el tribunal, no como una sirvienta, sino como una mujer que se negaba a ser aplastada por la injusticia. Mientras Elena todavía intentaba comprender cómo había terminado en una situación tan terrible, la familia Montenegro ya se preparaba para ganar el caso. Elena no tenía abogado, ni dinero, ni idea de cómo lidiar con una sala de tribunal. Estaba asustada, pero trató de mantenerse fuerte. Por otro lado, Isabel Montenegro no perdió el tiempo. Fue directamente a su abogado privado y contrató al mejor de la ciudad. Su nombre era Dr. Alejandro Vargas y era conocido por no perder nunca un caso que involucrara a familias ricas. Isabel le dijo que se asegurara de que Elena fuera vista como culpable ante todos. Quería que el juicio fuera más que un asunto legal. Quería que fuera público y dramático. Pronto, los periódicos comenzaron a publicar titulares que llamaban a Elena ladrona. Los sitios web de noticias y los programas de radio repetían la misma historia. Empleada doméstica roba a los Montenegro. Elena observó cómo su nombre era destruido en público antes de que el juicio siquiera comenzara. Se sentía injusto. Ricardo Montenegro notó lo rápido que se movía todo. Vio cómo su madre manejaba el caso, y aunque no estaba de acuerdo con todas sus decisiones, se mantuvo en silencio. En el fondo, se sentía incómodo. Recordaba cómo Elena solía cuidar de Mateo, cómo siempre llegaba temprano, trabajaba duro, y nunca les dio una sola razón para dudar de ella. Pero al mismo tiempo confiaba en su madre. Ella lo había criado sola y siempre le decía lo que era mejor para la familia. No sabía qué creer. Ricardo intentó evitar la atención de los medios y se centró en su trabajo. Pero la culpa permanecía en su mente. Cada vez que pasaba por la antigua habitación de Elena, la recordaba. No le dijo nada al abogado y no intentó detener los ataques de los medios. Estaba atrapado entre dos lados.
uno lleno de respeto por su madre y otro lleno de culpa por Elena. Aún así, eligió el silencio. Mateo sentía que algo andaba mal en la casa. Elena ya no estaba allí, y nadie le explicaba las cosas adecuadamente. Solo era un niño, pero entendía que la gente estaba triste y enojada. Le preguntó a su padre muchas veces dónde estaba Elena, pero Ricardo nunca dio una respuesta clara. Isabel le dijo a Mateo que no se preocupara, diciendo que Elena había hecho algo malo y no volvería. Mateo no lo creyó. Recordaba cómo Elena solía cantarle, ayudarle con sus deberes y prepararle sus meriendas favoritas. Echaba de menos sus cuentos antes de dormir y su cálida sonrisa. Nada se sentía igual sin ella. El nuevo personal no sabía cómo cuidarlo como ella lo hacía. Una noche, Mateo hizo un dibujo de él y Elena, igual al que le dio antes, y lo guardó escondido en su cajón. En el fondo, esperaba que algún día ella regresara y las cosas volvieran a ser como antes. Mientras la familia Montenegro se preparaba para una victoria limpia, la investigación real parecía ser ignorada. Elena intentó reunir cualquier cosa que pudiera ayudar a probar su inocencia. Le pidió a un vecino que volviera con ella a la casa para revisar algo. Recordaba que había cámaras de seguridad cerca de la habitación donde se guardaba la joya, pero cuando preguntó por las grabaciones, nadie le dio una respuesta directa. Finalmente se enteró de algo extraño. La cámara que grababa la habitación había sido apagada en el momento exacto en que la joya desapareció. Ese detalle parecía importante, pero a nadie le interesaba. Elena se lo contó a un funcionario judicial, pero él dijo que no era relevante, sin pruebas de quién la apagó. Elena no sabía cómo argumentar. No era abogada. No tenía idea de quién podría ayudarla a investigar más a fondo. Ese descubrimiento la confundió más. ¿Por qué una cámara de seguridad estaría apagada durante un robo? Isabel no dejó que nada la detuviera. Presionó para que la fecha del juicio se adelantara, queriendo que todo sucediera rápidamente. Su abogado siguió sus instrucciones a la perfección. Preparó declaraciones para mostrar cuán confiable era la familia Montenegro y cuán sospechosa había sido siempre Elena, incluso sin pruebas. Isabel habló con periodistas e hizo pequeños comentarios extraoficiales que sugerían que Elena lo había hecho antes. Algunas revistas publicaron rumores de que Elena tenía problemas, de dinero o una deuda secreta, lo cual no era cierto. Elena vio cómo su imagen era destruida cada día más. Las personas que antes la saludaban en la calle ahora miraban hacia otro lado. Incluso algunos antiguos amigos dejaron de devolverle las llamadas. Elena sentía que el mundo se había vuelto en su contra, y ni siquiera había tenido la oportunidad de hablar. Se repetía a sí misma que era inocente. Pero con todo lo que estaba pasando, parecía que nadie quería escuchar. El sistema ya había tomado su decisión antes de que ella pudiera defenderse. A medida que se acercaba el día del juicio, Elena sentía una fuerte presión sobre sus hombros. Apenas dormía por la noche. Los periódicos todavía la llamaban criminal. Su defensor de oficio apenas hablaba con ella, y cuando lo hacía, actuaba como si su caso fuera solo otro expediente en su escritorio. Mientras tanto, Isabel se aseguró de que la sala del tribunal estuviera llena de reporteros y personas importantes. Quería que el público viera que nadie roba a la familia Montenegro y se sale con la suya. Ricardo todavía no hablaba. Observaba cómo sucedía todo y se decía a sí mismo que ya era demasiado tarde para detenerlo. Mateo también permanecía en silencio, pero seguía pensando en Elena todas las noches. Por fuera, parecía que los Montenegro ya habían ganado, pero por dentro, en Elena algo todavía estaba vivo. La necesidad de demostrar la verdad. Incluso con las probabilidades en su contra, decidió que lucharía. Se levantó en la mañana del juicio con miedo en el corazón, pero lista para enfrentarlo todo. Elena llegó al juzgado temprano en la mañana. Llevaba su viejo uniforme de trabajo, el mismo que usaba todos los días cuando trabajaba en la mansión Montenegro. Era todo lo que tenía. No tenía dinero para comprar ropa elegante ni para pagar un abogado adecuado. Sus manos temblaban, pero mantuvo la espalda recta. Dentro de la sala, la gente susurraba mientras pasaba.
Algunos la miraban con lástima, otros con juicio. Se sentó sola, sosteniendo una pequeña bolsa con algunos documentos. Sus ojos estaban rojos, pero contuvo las lágrimas. No quería llorar delante de todos. El juez entró y comenzó el juicio. Al otro lado de la sala, el fiscal se puso de pie. Había sido contratado por Isabel Montenegro y estaba listo para seguir su plan. Llamó a Elena oportunista, alguien que se sintió demasiado cómoda dentro de una casa rica y pensó que podía tomar lo que no le pertenecía. Elena solo escuchaba en silencio. A medida que el fiscal continuaba, pintó a Elena como alguien que se había aprovechado de la confianza de los Montenegro. Dijo que había usado su posición en la casa para robar algo valioso. Usó palabras como desagradecida, calculadora y falsa lealtad. La sala estaba en silencio mientras hablaba. La gente escuchaba atentamente y muchos asentían como si todo tuviera sentido. Pero Elena sabía que esas cosas no eran ciertas. Nunca había robado nada. Aún así, sin un abogado adecuado que la defendiera, no tenía forma de detener las acusaciones. El fiscal mostró fotos de la joya desaparecida y describió su valor. Explicó cómo Elena tenía acceso a la habitación e hizo que pareciera que solo ella podría haberla tomado. Luego trajo testigos, personas que una vez trabajaron en la mansión o conocían a la familia. La mayoría de ellos dijeron cosas que apoyaban el lado de los Montenegro. Algunos incluso cambiaron un poco sus palabras para que coincidieran con lo que el fiscal necesitaba. La verdad no parecía importar. Ricardo se sentó cerca de su madre, con los brazos cruzados y los ojos fijos en el suelo. No habló. Ni siquiera miró a Elena. Tenía recuerdos de ella siendo amable, cariñosa y leal, pero estaba confundido. Su madre le había dicho que se tenía que hacer justicia, que Elena los había traicionado. Y ahora todo sucedía muy rápido. Se sentía atrapado. Si hablaba, iría en contra de Isabel, y no tenía la fuerza para hacerlo. Así que se quedó callado. Cada vez que Elena miraba en su dirección, esperando ver algo en sus ojos, quizás arrepentimiento o apoyo, Ricardo apartaba la mirada. Estaba claramente incómodo, pero mantenía la distancia. Mientras tanto, Isabel se sentaba a su lado con confianza. Susurraba comentarios a su abogado. Sonreía cuando las cosas iban a su favor y actuaba como si el resultado ya estuviera decidido. Para ella, este juicio era más sobre poder y control que sobre encontrar la verdad real. La voz de Elena no parecía importar. En la parte de atrás de la sala, Mateo estaba sentado con su niñera. No se suponía que estuviera allí, pero insistió en venir. Nadie lo notó realmente al principio. Observó a los adultos hablar, discutir y acusar. No entendía todo, pero entendía lo suficiente. Elena, la persona que una vez le tomó la mano cuando tenía miedo, ahora estaba en medio de todo esto. Mateo no creía que ella hubiera hecho nada malo. Recordaba cómo ella siempre ayudaba a los demás y nunca pedía nada. Pero nadie le preguntó qué pensaba. Tenía que sentarse en silencio, viendo a las personas que amaba pelear de una manera que no entendía. La sala del tribunal le parecía fría. Todos parecían serios. Incluso su padre no sonreía. Mateo mantuvo sus ojos en Elena todo el tiempo. No dijo una palabra, pero por dentro deseaba poder correr y abrazarla. No quería que se sintiera sola. Pero los niños no pueden hablar en el tribunal. Fuera de la sala, los medios esperaban. Había cámaras de noticias por todas partes y los reporteros gritaban preguntas a cualquiera que estuviera involucrado. Los titulares ya habían etiquetado a Elena como culpable. Empleada doméstica, roba a la familia multimillonaria. Y los Montenegro, traicionados por su sirvienta. Estaban escritos en letras grandes en sitios web y periódicos. Nadie esperó el veredicto. La historia ya se había contado y Elena era la villana. La gente en línea publicaba comentarios furiosos sobre ella. Algunos la llamaban codiciosa. Otros decían que había planeado todo desde el principio. Elena ni siquiera tenía una forma de defenderse. Su rostro estaba en las noticias. Su nombre era tendencia. Y su vida estaba siendo destruida frente a todo el país. Sentía que no tenía voz. No era famosa, rica ni poderosa. Todo lo que tenía era su verdad y nadie quería escucharla.
Aún así, mantuvo la cabeza en alto. Se recordó a sí misma sus valores, los consejos de su difunta madre, y se aferró a la fuerza que le quedaba. Cuando fue el turno de Elena de hablar, la sala volvió a guardar silencio. Se levantó lentamente y caminó hacia el estrado de los testigos. Sus manos estaban frías, pero no temblaba. Respiró hondo y miró al juez. Luego miró al frente y habló con claridad. Dijo que nunca tocó nada que no le perteneciera. Explicó cómo había trabajado en esa casa durante años, dando lo mejor de sí cada día. Dijo que había amado a Mateo como a su propio hijo y que nunca imaginó herir a la familia. Su voz se quebró una vez, pero no lloró. Habló desde el corazón. Dijo que sabía que la gente ya se había formado una opinión, pero que tenía que decir la verdad de todos modos. Mientras hablaba, la mayoría de la gente no reaccionó. Algunos parecían aburridos, otros escépticos. Era como si sus palabras no tuvieran peso. Nadie aplaudió. Nadie mostró apoyo. Cuando terminó, se sentó de nuevo sola, como si nada de lo que dijo importara en absoluto. A medida que el juicio continuaba, pequeñas inconsistencias comenzaron a aparecer en el caso. Durante los primeros días, todo parecía ir exactamente como Isabel Montenegro lo había planeado. Pero lentamente, algunos detalles comenzaron a destacarse. Algunas personas cercanas a la familia Montenegro de repente no estaban disponibles o no querían hablar. La antigua ama de llaves, el que había trabajado en la mansión incluso más tiempo que Elena, fue misteriosamente despedida de su puesto. Nadie explicó por qué, y cuando el ayudante designado por el tribunal de Elena intentó contactarla para una declaración, la mujer se negó a comentar. Luego una de las empleadas más jóvenes le dijo en voz baja a alguien que había visto a Isabel entrar en la sala de las joyas tarde en la noche, justo antes de que la joya desapareciera. Pero la empleada rápidamente se retractó, diciendo que tenía miedo de perder su trabajo. El miedo estaba en todas partes. Cuanto más escuchaba Elena estos fragmentos de verdad, más confundida se sentía. Sabía que algo no cuadraba, but sin apoyo. No tenía forma de investigar más a fondo ni de probar nada. Dentro de la mansión, las cosas no estaban tan tranquilas como parecían. Mateo había estado prestando mucha atención a lo que sucedía. Aunque todavía era muy joven, notó el cambio repentino en cómo se comportaban los adultos a su alrededor. La gente susurraba más. Evitaba ciertos temas y cambiaba de conversación cuando él hacía preguntas. Mateo comenzó a recordar algo que había sucedido la noche en que desapareció la joya. Había visto a alguien moverse cerca de la sala de las joyas cuando se levantó a buscar agua. Pero cuando le contó a su abuela lo que vio a la mañana siguiente, ella le dijo que solo fue un sueño y que no lo mencionara de nuevo. En ese momento le creyó. Pero ahora, después de ver a Elena en el tribunal y escuchar cómo la trataban, ya no estaba tan seguro. Mateo intentó hablar con su padre Ricardo sobre lo que recordaba. Esperó el momento adecuado y finalmente se le acercó, pero Ricardo parecía distraído y no le escuchó. Mateo se sintió invisible, y Isabel comenzó a notar que Mateo actuaba de manera diferente. Hacía más preguntas y no parecía interesado en los juguetes que ella le compraba. Al principio lo ignoró, pero pronto se dio cuenta de que estaba pensando demasiado en Elena y en el juicio. Decidió actuar rápidamente. Le dijo a Mateo que no se preocupara por problemas de adultos y comenzó a consentirlo con nuevos videojuegos, golosinas y un viaje prometido al parque de diversiones. Lo abrazaba más a menudo y le decía lo especial que era. Pero detrás de todo el afecto, Isabel intentaba mantener el control. Temía que si Mateo hablaba, alguien podría empezar a hacer preguntas. Así que lo mantuvo cerca y distraído. Cuando Mateo mencionó de nuevo que recordaba algo de la noche del robo, Isabel sonrió y le dijo que le creía, pero que era mejor no decir nada. Dijo que la gente podría confundirse y culparlo a él. Asustado, Mateo dejó de preguntar y se guardó sus pensamientos para sí mismo. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Relicario de Emociones. Publicamos 2 videos todos los días.
Y si te gusta esta historia, dale me gusta y déjanos en los comentarios desde dónde y a qué hora nos escuchas. Elena, por otro lado, se estaba quedando sin esperanzas. El juicio no iba bien, y su defensor de oficio apenas hablaba con ella. Cada día iba al tribunal sintiéndose más pequeña, como si nada de lo que dijera importara. Todavía llevaba su viejo uniforme porque era la única ropa formal que tenía. La gente la miraba como si ya fuera culpable. Una tarde, mientras regresaba a casa, cansada y emocionalmente agotada, escuchó un golpe en su puerta. Una joven estaba allí sosteniendo una carpeta. Se presentó como Sofía, una nueva abogada que recién comenzaba su carrera. Sofía había estado siguiendo el caso de Elena en las noticias y sentía que algo no estaba bien. Dijo que no tenía mucha experiencia, pero creía que Elena decía la verdad. Elena se sorprendió. Nadie le había creído en semanas. Sofía le preguntó si podía representarla oficialmente. Elena dudó al principio, pero rápidamente aceptó. No tenía nada que perder y necesitaba a alguien, a cualquiera, que estuviera dispuesto a ayudar. Sofía comenzó a revisar todo lo que pudo sobre el caso. Se quedaba hasta tarde leyendo las transcripciones del tribunal, viendo los informes de noticias y anotando cada detalle que Elena compartía. Notó cuántas declaraciones parecían inconsistentes. También le pareció extraño que nadie hubiera cuestionado por qué la cámara de seguridad principal en la Sala de las Joyas estaba apagada esa noche. Elena le contó sobre la empleada que mencionó haber visto a Isabel, pero no sabían cómo encontrarla. Sofía tomó notas, hizo una lista de personas con las que hablar y le prometió a Elena que haría todo lo posible. Fue al juzgado para presentar la documentación, para reemplazar oficialmente al antiguo defensor de Elena. El juez aceptó, incluso advirtiendo a Sofía que este caso era complicado y arriesgado. Sofía no se echó atrás. Sabía que no tenía experiencia, pero creía en la justicia y en dar voz a la gente. Elena sintió por primera vez en semanas que no estaba sola. La presencia de Sofía le dio una pequeña pero poderosa esperanza. Mientras Elena y Sofía trabajaban en silencio para prepararse para los siguientes pasos, la mansión Montenegro permanecía llena de secretos. Parte del personal estaba claramente nervioso. Algunas empleadas evitaban el contacto visual. Algunas dejaron de hablarse por completo. Isabel actuaba como si nada estuviera mal, controlando todo con una sonrisa. Ricardo, mientras tanto, se mantenía callado y distante, todavía inseguro de qué creer. Mateo seguía pensando en la noche en que vio algo. Alguien caminando por el pasillo. Sabía lo que había visto. No sabía cómo explicarlo, pero quería ayudar a Elena. Cada vez que la veía en el tribunal, su corazón se sentía pesado. Pero las advertencias de su abuela seguían resonando en su cabeza. No quería causar problemas ni enojar a la gente, así que permaneció en silencio. Isabel continuó vigilando a todos cuidadosamente, especialmente a Mateo. Le dio más regalos y le dijo cosas bonitas, pero estaba claro que estaba ocultando algo. La verdad estaba cerca, pero todavía encerrada dentro de la mansión. Sofía comenzó su investigación con cuidado y paciencia. Visitó los archivos del juzgado y pidió todos los documentos relacionados con la mansión Montenegro y el supuesto robo. Mientras leía los informes, notó pequeños errores que no tenían sentido. Los tiempos no coincidían. Las notas de los oficiales estaban incompletas, y el registro sobre la cámara rota parecía demasiado vago. Parecía como si alguien quisiera ocultar más de lo que revelaba. Sofía comparó la información con las declaraciones de Elena, y las cosas no cuadraban. Elena siempre había sido clara sobre dónde estaba esa noche, pero los informes ignoraban algunas de sus palabras. Sofía regresó con Elena y le hizo más preguntas, escribiendo todo en su cuaderno. Cuanto más aprendía, más se daba cuenta de que este caso no se trataba de un simple robo. Algo más profundo se estaba encubriendo. Decidió que necesitaba ir a la mansión misma para mirar alrededor y tal vez encontrar respuestas que faltaban en los papeles oficiales. Mientras Sofía estaba ocupada con su investigación, Mateo continuaba sintiéndose inquieto. Tenía preguntas que nadie parecía dispuesto a responder. Una tarde,
mientras Isabel estaba sentada en la sala de estar leyendo. Mateo reunió coraje y preguntó de nuevo sobre la noche en que desapareció la joya. Dijo que recordaba algo y quería saber si Elena era realmente culpable. Isabel bajó su libro, lo miró fríamente y le dijo que dejara de preguntar. Dijo que los adultos habían resuelto el asunto y que los niños no debían involucrarse. Mateo no se echó atrás. Volvió a preguntar por qué ella estaba cerca de la sala de las joyas esa noche. El rostro de Isabel se endureció. Le advirtió que si seguía insistiendo, lo enviaría a un internado lejos de casa. Mateo se quedó helado. La idea de dejar a su padre lo aterrorizaba. Isabel se acercó más y repitió su advertencia. Mateo se quedó callado después de eso, pero el miedo dentro de él creció más fuerte. Sabía que su abuela estaba ocultando algo, pero también sabía que era peligrosa. Ricardo, mientras tanto, estaba bajo una presión creciente. Los medios seguían haciendo preguntas sobre el caso, y la gente fuera de la familia comenzó a susurrar que los Montenegro estaban ocultando detalles. El juicio se estaba convirtiendo en un espectáculo, y Ricardo no podía escapar de la atención. Una noche, se sentó solo en su oficina y abrió viejas grabaciones almacenadas en su computadora. No buscaba pruebas sobre la joya, quería recordar tiempos mejores. Mientras se desplazaba por los archivos, encontró un video de Elena con Mateo, grabado poco después de la muerte de su esposa. En el video, Elena estaba sentada con el niño en su habitación, consolándolo mientras lloraba. Le decía que era amado y que estaba a salvo, sosteniéndolo hasta que se calmó. Al ver la escena, Ricardo sintió que algo cambiaba. Dentro de él, se dio cuenta de que Elena había sido más que una empleada, había sido familia. Por primera vez, dudó de la certeza de su madre. Quizás Elena no era culpable. Quizás él se había equivocado. La búsqueda de Sofía la llevó a un descubrimiento importante. Logró hablar con alguien que había asistido a un evento de caridad unos días después de la noche en que supuestamente desapareció la joya. Esa persona le dijo que vio a Isabel Montenegro llevando exactamente la misma joya en el evento. Sofía quedó impactada. Si la joya había estado en el cuello de Isabel en la gala, entonces nunca fue robada en primer lugar. Rápidamente buscó fotos o artículos de noticias del evento. Y por un corto tiempo, encontró una foto en línea que mostraba a Isabel con un vestido oscuro y la joya brillando alrededor de su cuello. Emocionada, la guardó y se preparó para añadirla a la defensa de Elena. Pero al día siguiente, cuando volvió a comprobar, la foto había desaparecido. El sitio web la había eliminado y la fuente se negó a hablar. Era como si la evidencia hubiera sido borrada de la noche a la mañana. Sofía se dio cuenta de que la influencia de Isabel llegaba mucho más allá de la sala del tribunal. Tenía el poder de hacer desaparecer las cosas. La pérdida de la evidencia frustró a Sofía, pero no la detuvo. Volvió con Elena con la historia y le explicó lo que había encontrado. Elena no se sorprendió. Siempre sospechó que Isabel tenía más que ver con el caso de lo que nadie admitía. Escuchar que la joya había sido vista en público solo la hizo estar más segura. Sofía prometió seguir buscando, incluso si la foto había desaparecido. Sugirió que intentaran contactar a otros invitados que estuvieron presentes en el evento. Quizás alguien más había notado la joya. Elena estuvo de acuerdo, aunque sentía que los muros se cerraban a su alrededor. Cada día en el tribunal era más difícil y las acusaciones se hacían más fuertes. No tenía casi aliados, excepto Sofía y sus recuerdos de Mateo. Elena pensaba en él a menudo, esperando que todavía creyera en ella. Para Sofía, la evidencia desaparecida no era un final, sino una pista. Una prueba de que Isabel estaba desesperada por mantener la verdad oculta, lo que significaba que se estaban acercando. Dentro de la casa Montenegro, Isabel también comenzó a sentir la presión. Podía sentir que el silencio de Ricardo no era el mismo que antes, y el comportamiento de Mateo la inquietaba. Sabía que Sofía estaba investigando el caso. Y aunque la joven abogada no tuviera experiencia, temía que la persistencia pudiera llevar a resultados. Isabel se dijo a sí misma que tenía que actuar antes de que las cosas se
salieran de control, apretó su control sobre el personal, advirtiéndoles que no hablaran con nadie de fuera. Mantuvo a Mateo ocupado con regalos y distracciones, aunque sus ojos delataban sus dudas. Con Ricardo usó la culpa, recordándole el honor y la responsabilidad familiar. La determinación de Isabel se hizo más fuerte. Había construido su vida sobre el poder y la reputación y no permitiría que una sirvienta la destruyera. Pero por primera vez aparecían grietas. La gente hacía preguntas y los secretos eran más difíciles de controlar. Isabel se dio cuenta de que el círculo se estaba cerrando. Si quería protegerse, tendría que tomar medidas drásticas. En el tercer día del juicio, la atmósfera dentro de la sala era tensa. El juez estaba sentado en su silla. Los abogados preparaban sus notas y Elena intentaba mantener la calma, aunque se sentía rota por dentro. Sofía le susurraba ánimo, diciéndole que se mantuviera fuerte. La familia Montenegro ocupaba sus asientos habituales, con Isabel luciendo tan confiada como siempre. Ricardo estaba sentado en silencio, con una expresión ilegible. El juicio avanzaba como los otros días, con la fiscalía continuando atacando el carácter de Elena. De repente, las pesadas puertas de la sala se abrieron y Mateo se coló dentro, habiendo escapado de la niñera que se suponía que debía vigilarlo. La gente se volvió sorprendida mientras el niño corría directamente hacia Elena. Sin dudarlo, la rodeó con sus brazos por la cintura, abrazándola con fuerza como para protegerla. Luego, en voz alta, presionó su pequeña mano sobre la boca de ella y dijo: «Shh, sé quién hizo esto, mami». Toda la sala se quedó helada de la conmoción. El arrebato repentino creó el caos en la sala. Los periodistas levantaron sus cámaras, la gente murmuraba y el juez pedía orden. Elena se quedó paralizada, abrazando a Mateo, sin saber qué estaba pasando. El rostro de Isabel se puso pálido y Ricardo se levantó de inmediato. El juez pidió que retiraran al niño, pero Ricardo interrumpió. Dio un paso adelante con la voz temblorosa y dijo que se debería permitir que Mateo hablara. Explicó que su hijo había estado en silencio durante semanas, guardando algo dentro, y que ahora necesitaba ser escuchado. Después de una breve vacilación, el juez aceptó. Mateo miró a su alrededor nerviosamente, luego a Elena, antes de volver a hablar. Su pequeña voz llenó el silencio de la sala. Dijo que una noche, después de despertarse para beber agua, vio a su abuela Isabel en la oficina. La vio sosteniendo algo brillante y escondiéndolo dentro de una caja. También la escuchó susurrar para sí misma que Elena sería un blanco fácil. «Qué lindo». Sus palabras hicieron que todos en la sala volvieran a guardar silencio. El fiscal intentó rápidamente tomar el control de la situación. Se levantó y argumentó que Mateo era solo un niño, demasiado joven para entender lo que vio o escuchó. Dijo que los niños a menudo confunden los sueños con la realidad y recordó al tribunal que los recuerdos podían no ser fiables. Isabel se reclinó en su silla, tratando de recuperar la compostura, pero sus dedos tamborileaban nerviosamente contra el reposabrazos. Sin embargo, Mateo no se echó atrás. Insistió en que decía la verdad. Describió la caja donde Isabel había escondido la joya. Una caja de madera oscura con un candado dorado que guardaba en el escritorio de su oficina. También repitió las palabras exactas que ella había dicho. Elena será un blanco fácil. Los detalles eran demasiado específicos para ignorarlos. La gente en la sala intercambió miradas, susurrando entre ellos. Incluso el juez frunció el ceño, dándose cuenta de que el testimonio de Mateo no podía ser desestimado tan fácilmente, especialmente por la precisión de su relato. Elena permanecía congelada, con el corazón acelerado. No podía creer que Mateo hubiera hablado frente a todos. Las lágrimas llenaron sus ojos, no de tristeza esta vez, sino de alivio. Por primera vez, desde que comenzó la pesadilla, alguien había dicho la verdad en voz alta, y provenía de la persona que más amaba en el mundo. Sofía reaccionó de inmediato, poniéndose de pie y diciéndole al juez que la declaración de Mateo era crucial y debía ser investigada. Señaló que el niño no tenía motivos para mentir y que sus detalles
coincidían con las inconsistencias ya encontradas en el caso. El juez acordó pausar la sesión y ordenó una investigación sobre el testimonio de Mateo. Ricardo, de pie cerca, parecía dividido entre la conmoción y la culpa. Finalmente, se atrevió a mirar a los ojos de Elena, y lo que vio allí le hizo bajar la cabeza avergonzado. Se dio cuenta de lo ciego que había estado a la verdad y de lo mucho que Elena había sufrido injustamente. Isabel, que hasta entonces había controlado cada parte del proceso, mostró sus primeras señales de debilidad. Intentó mantener la calma, pero sus labios temblaban ligeramente mientras le susurraba algo a su abogado. Su expresión confiada había desaparecido, reemplazada por la inquietud. Durante años había manipulado situaciones, silenciado voces y moldeado la realidad para que se ajustara a sus deseos. Pero ahora su propio nieto había hablado en su contra y no pudo detenerlo. Los periodistas escribían notas furiosamente, algunos ya preparando titulares sobre el giro impactante. Los reporteros susurraban que la imagen perfecta de los Montenegros se estaba desmoronando. Ricardo se sentó quieto, visiblemente afectado, mientras Mateo se apoyaba en Elena, sosteniendo su mano con fuerza. Isabel finalmente alzó la voz, diciendo Mateo estaba confundido y manipulado por Elena, pero sus palabras carecían de su fuerza habitual. Todos podían ver que su compostura se agrietaba. La máscara que había llevado con tanto cuidado comenzaba a deslizarse, y por primera vez la gente cuestionó su papel en el caso. El juez anunció que el juicio sería suspendido temporalmente. Dijo que el testimonio de Mateo planteaba serias dudas que debían ser investigadas antes de continuar. Se instruyó a los oficiales para que revisaran la oficina en la mansión y buscaran la caja de madera que Mateo describió. Sofía sonrió débilmente a Elena, susurrando que esta era su oportunidad. Elena, aunque abrumada, sintió una ola de esperanza. Durante semanas nadie le había creído. Y ahora la verdad finalmente había comenzado a salir a la superficie gracias al coraje de Mateo. Isabel se sentó en silencio, con el cuerpo tenso y las manos apretadas. Sabía que el círculo se estaba cerrando. Ricardo puso un brazo protector alrededor de su hijo, todavía incapaz de procesar todo lo que había escuchado. La sala se vació lentamente, llena de tensión y susurros de cambio. Por primera vez, Elena salió no como una mujer derrotada, sino como alguien que aún podría tener un futuro. Y a su lado, Sofía sabía que la lucha acababa de comenzar. Con la investigación ahora abierta, la mansión Montenegro se sentía diferente. La tensión crecía en cada rincón de la casa, y por primera vez, Ricardo decidió que ya no podía permanecer en silencio. Esperó a que Mateo se durmiera y luego fue a la oficina de su madre. Isabel estaba sentada detrás de su gran escritorio, fingiendo leer, pero sabía por qué estaba él allí. Ricardo cerró la puerta y exigió la verdad. Su voz era firme, más alta de lo que nunca le había hablado antes. Le preguntó por qué Mateo había descrito sus acciones tan claramente. ¿Por qué la caja que el niño mencionó coincidía con detalles que ningún niño podría inventar? Isabel lo miró con ojos afilados, pero se dio cuenta de que su control sobre él se estaba desvaneciendo. Ricardo presionó de nuevo, diciéndole que no podía seguir defendiéndola si no se explicaba. El aire entre ellos era pesado, y finalmente Isabel se puso de pie. Comenzó a hablar, con voz tranquila pero llena de amargura, lista para confesar sus razones. La conversación se convirtió rápidamente en una acalorada discusión. Ricardo acusó a su madre de destruir la vida de Elena sin pruebas reales. Isabel respondió diciendo que Elena se había acercado demasiado a Mateo, ocupando un rol que no le pertenecía. Dijo que Mateo veía a Elena como una madre e incluso Ricardo la miraba de manera diferente, casi como si estuviera reemplazando a su difunta esposa. El tono de Isabel era frío pero emocional. Admitió que se sentía amenazada. Temía que Elena tomara el control de la familia y no podía permitirlo. Isabel explicó que nunca tuvo la intención de causar tanto daño. Su plan original era solo asustar a Elena, recordarle su lugar. Pero las cosas se intensificaron cuando la joya desapareció.
Una vez que la sospecha cayó sobre Elena, dejó que la mentira continuara, pensando que protegería el legado de su familia. Ricardo escuchó en silencio, devastado. Se dio cuenta de cuánto el miedo de su madre los había cegado a todos, y cómo su silencio lo había convertido en parte de la injusticia. Ricardo salió de la oficina en estado de shock. Durante años había confiado completamente en su madre, pero ahora se sentía traicionado. Recordó cada momento en que Elena había mostrado amabilidad y cómo él lo ignoró bajo la influencia de Isabel. Fue a la habitación de Mateo y se sentó junto a su hijo dormido. Pensó en cómo Mateo había sido más valiente que él, diciendo la verdad cuando los adultos se callaron. Esa noche, Ricardo tomó una decisión. Volvió a la oficina de Isabel, no para discutir, sino para buscar. Abrió cajones, movió libros y finalmente descubrió una pequeña caja fuerte escondida detrás de un armario. Después de varios intentos, logró abrirla con una llave que encontró en el escritorio de Isabel. Dentro, vio la joya desaparecida cuidadosamente envuelta en tela. Pero eso no era todo. La caja fuerte también contenía sobres con dinero, documentos y otros artículos que no parecían pertenecer allí. Ricardo miró el contenido, dándose cuenta de que esta era la prueba que finalmente podría cambiarlo todo. A la mañana siguiente, Ricardo no dudó. Llevó la caja fuerte a la comisaría y la entregó. Los oficiales se sorprendieron, pero inmediatamente comenzaron a tomar notas y a registrar la evidencia. Ricardo explicó dónde la había encontrado y cómo confirmaba el testimonio de Mateo. Admitió que su madre había estado escondiendo la joya y posiblemente otros objetos de valor. La policía le agradeció y prometió incluir el descubrimiento en la investigación. Ricardo sintió una mezcla de alivio y culpa. Había hecho lo correcto ahora, pero llegó demasiado tarde para deshacer el daño que Elena ya había sufrido. Fuera de la comisaría, los reporteros esperaban y la noticia se extendió rápidamente. Los titulares cambiaron de la noche a la mañana. En lugar de llamar a Elena ladrona, los medios comenzaron a centrarse en la participación de Isabel Montenegro. El público, que había sido tan rápido en juzgar a Elena, comenzó a cuestionar el poder y los secretos de la familia. Por primera vez, el nombre de Elena apareció junto a palabras como inocencia e injusticia. Esta vez las cosas eran diferentes. Sofía presentó el descubrimiento de la joya y explicó que había sido encontrada escondida dentro de la caja fuerte de la oficina de Isabel. También señaló los otros artículos sospechosos, sugiriendo que podría haber más detrás de la historia. El juez permitió que Elena hablara de nuevo y contó su historia con más confianza que antes. Su voz era firme mientras repetía que nunca había robado nada. Habló de sus años de lealtad, su amor por Mateo y su respeto por la casa de los Montenegro. La sala escuchó atentamente y esta vez la gente no desestimó sus palabras. Los reporteros anotaron cada detalle. Las cámaras se centraron en su rostro, e incluso miembros del público, que una vez creyeron que era culpable ahora, comenzaban a sentir simpatía. Los argumentos de Sofía se hicieron más fuertes, respaldados por la evidencia física. Todo el caso cambió y Elena ya no era vista como la acusada, sino como una víctima de las mentiras de una familia poderosa. Isabel se vio obligada a sentarse en la sala y ver cómo se desarrollaba la verdad. Por primera vez, su control había desaparecido. No habló, sus ojos fijos en el suelo mientras la fiscalía intentaba recuperarse. Pero fallaba. Ricardo se sentó al otro lado, abrazando a Mateo, finalmente liberándose de la influencia de su madre. Se sentía avergonzado por no haber protegido a Elena antes, pero estaba decidido a apoyarla ahora. Mateo, aunque todavía era un niño, se sentía orgulloso de que su voz hubiera marcado la diferencia. Elena, de pie y erguida, los miró a ambos con emociones encontradas. Había sufrido humillación, dolor y miedo, pero en ese momento vio un camino hacia la justicia. Las personas que una vez le dieron la espalda comenzaban a ver la verdad. El peso de las mentiras finalmente se estaba levantando. Y por primera vez, el futuro no parecía desesperado. El caso estaba lejos de terminar. Pero Elena finalmente tenía pruebas de su lado.
y el mundo comenzaba a escuchar. Con la evidencia de la caja fuerte y el testimonio de Ricardo, ahora como parte del caso, la atmósfera de la sala cambió por completo. Durante semanas, Elena se había sentado en silencio, tratada como una criminal. Pero ahora, el peso se inclinaba a su favor. Sofía se paró ante el juez con una presentación cuidadosamente preparada. Mostró una línea de tiempo de los eventos, comenzando con la noche en que desapareció la joya y terminando con el descubrimiento de la caja fuerte, secreta de Isabel. Cada paso de la historia reveló cómo Isabel había manipulado la situación, creando una narrativa falsa que hacía que Elena pareciera culpable. La fiscalía intentó interrumpir, pero el juez permitió que Sofía continuara. La evidencia era demasiado fuerte para ignorarla. Elena, sentada junto a su abogada, sintió que le temblaban las manos, pero esta vez de alivio. Por primera vez en meses, no era invisible. Su verdad se estaba diciendo en voz alta frente a todos. Bajó la cabeza y susurró una oración en silencio, agradeciendo la oportunidad de ser finalmente escuchada. El juez escuchó atentamente, tomando notas, mientras Sofía explicaba cada punto. Mostró cómo el acceso de Elena a la sala de las joyas había sido exagerado, cómo la cámara rota había sido convenientemente ignorada y cómo los testigos fueron influenciados por el poder de Isabel. Sofía luego conectó estos detalles con el hecho de que la joya fue vista en el evento de caridad. Atando las piezas, Ricardo se puso de pie y confirmó su parte, admitiendo que su silencio lo había convertido en cómplice. Sus palabras fueron pesadas pero honestas, y la sala reaccionó con murmullos de sorpresa. Isabel, sentada en la primera fila, permaneció rígida, con los labios apretados. Evitó el contacto visual con todos, especialmente con Ricardo y Mateo. El juez finalmente levantó la mano y declaró que el proceso había sido defectuoso desde el principio. Dijo que Elena nunca debería haber estado bajo sospecha durante tanto tiempo sin pruebas adecuadas. Con eso, anunció la liberación inmediata de Elena. La sala se llenó de ruido, algunos jadeos, algunos aplausos, mientras la gente se daba cuenta de que la marea había cambiado. Tan pronto como se pronunció la decisión, Mateo se soltó del agarre de su niñera y corrió por la sala. Sin dudarlo, saltó a los brazos de Elena, abrazándola con fuerza. «Eres mi corazón, mami», gritó, su voz resonando en la silenciosa sala. Las palabras conmovieron a todos los presentes. Algunas personas lloraron, otras aplaudieron suavemente, conmovidas por la honestidad y el amor del niño. Elena abrazó a Mateo con todas sus fuerzas, con lágrimas corriendo por su rostro. Le susurró que nunca lo dejaría, sin importar lo que la gente hubiera dicho antes. Para Elena, ese momento significó más que el fallo del juez. Era la prueba de que todavía tenía el amor y la confianza de Mateo. Los periodistas capturaron la escena, sus cámaras destellando, y en minutos la imagen se difundió por los medios. Una mujer una vez condenada ahora era abrazada como un símbolo de esperanza y resiliencia. Elena no pensaba en la reputación o los titulares, sino en el niño que le dio la fuerza para seguir luchando. Fuera del juzgado, los medios explotaron con la noticia. Durante semanas, los titulares habían llamado a Elena ladrona, mentirosa y una desgracia. Ahora, esos mismos medios escribían noticias que la describían como valiente, fuerte e inocente. Los presentadores de televisión hablaban de injusticia, mientras que los artículos en línea elogiaban su dignidad durante toda la prueba. Las secciones de comentarios se llenaron de gente disculpándose por juzgar demasiado rápido. Y algunos incluso llamaron a Elena un símbolo de resistencia contra el abuso de poder. Sin embargo, para Elena, el ruido de los medios no era importante. No quería fama ni venganza. Todo lo que quería era limpiar su nombre y recuperar su vida. Le dijo a Sofía que no planeaba demandar a la familia ni exigir dinero. Su único objetivo era caminar libremente sin vergüenza y vivir sin que la gente susurrara a sus espaldas. Sofía admiró su humildad, sabiendo que muchos en su lugar habrían exigido más. La victoria de Elena no se
trataba de castigar a Isabel, sino de recuperar su dignidad. Ricardo aprovechó la oportunidad para dirigirse a la prensa reunida afuera. Admitió públicamente que le había fallado a Helena al creer a su madre sin pruebas. Explicó cómo había permitido que la influencia de ella lo silenciara y cómo su silencio había causado daño. Los reporteros hicieron preguntas difíciles, pero Ricardo no se escondió. Se disculpó directamente con Helena, no como parte de una estrategia legal, sino como un padre y un hombre que se había equivocado. Helena escuchó en silencio, sin responder de inmediato, pero sus ojos mostraron que apreciaba su honestidad. Mateo estaba al lado de Ricardo, sonriendo por primera vez en semanas. El alivio del niño era visible, como si la pesada carga que llevaba finalmente se hubiera levantado. Por primera vez desde que comenzó el juicio, padre e hijo estaban juntos, unidos en la verdad en lugar de en el miedo. Helena se sintió agradecida por el coraje de Mateo y por el cambio de corazón de Ricardo. Para ella, la sinceridad de ellos fue suficiente para comenzar a sanar. Isabel, sin embargo, no pudo escapar de las consecuencias. El juez anunció que sería llamada a una nueva audiencia para responder por sus acciones. El descubrimiento de la joya, la manipulación de testigos y su intento de incriminar a Helena ahora eran parte de un nuevo caso. Isabel no reaccionó exteriormente, pero su rostro pálido delataba su conmoción. Fue escoltada fuera de la sala por su abogado, quien evitó a la prensa a toda costa. Los reporteros gritaban su nombre, exigiendo respuestas, pero ella no dijo nada. Helena observó desde la distancia, no con ira, sino con una sensación de cierre. No tenía deseos de herir más a Isabel. Su único deseo era que la dejaran en paz, reconstruir su vida y darle a Mateo el amor y la seguridad que necesitaba. Al terminar el día, Helena salió del juzgado libre, sosteniendo la mano de Mateo. La justicia finalmente había comenzado a restaurar lo que se había roto, y un nuevo capítulo en su vida estaba listo para comenzar. Cuando el tribunal se reunió de nuevo, Isabel hizo un último intento por recuperar el control. Levantó la cabeza, habló con autoridad e intentó convencer al juez y al jurado de que todo lo que se decía en su contra era falso. Insistió en que Mateo estaba confundido, Ricardo era emocional y Helena estaba manipulando la situación a través de la simpatía. Por un momento, la sala estuvo en silencio, pero luego Sofía se levantó con documentos y testimonios que había reunido. Presentó declaraciones escritas del personal que había abandonado la mansión, personas que ahora estaban dispuestas a hablar. Con la influencia de Isabel debilitada, admitieron detalles que antes tenían demasiado miedo de compartir. Una empleada confesó que Isabel la había presionado para mentir durante las primeras audiencias. Otro empleado reveló que Isabel a menudo usaba la intimidación para controlar al personal. Lentamente, los argumentos de Isabel se desmoronaron pieza por pieza. Cuanto más intentaba defenderse, más desesperadas y huecas parecían sus palabras en comparación con la sólida evidencia que todos tenían delante. A medida que continuaban los testimonios, salieron a la luz detalles impactantes del pasado. Se reveló que esta no era la primera vez que Isabel había acusado a un empleado de robo sin pruebas. Años antes, un jardinero había sido despedido en circunstancias similares, acusado de robar objetos de valor que nunca se probó que estuvieran desaparecidos. Otra trabajadora admitió que había sido amenazada por Isabel después de negarse a encubrir un incidente. La sala jadeó mientras estas historias salían a la superficie. Pintaban un patrón de comportamiento que mostraba la obsesión de Isabel con el control y su disposición a destruir a otros para proteger su imagen. El fiscal, que al principio del caso había estado firmemente de su lado, cambió de postura. Pidió una investigación criminal contra Isabel, enumerando cargos como perjurio, difamación y obstrucción de la justicia. El juez asintió y estuvo de acuerdo en que el asunto ya no podía ser ignorado. Isabel, que una vez pareció intocable, ahora se sentaba en silencio. Expuesta frente a todos, Helena escuchó todo, con lágrimas en los ojos.
No lágrimas de dolor esta vez, sino de alivio. Después de tantas humillaciones, tantos días de duda, finalmente escuchaba la verdad reconocida frente al mundo. El juez la declaró oficialmente inocente, limpiándola de todos los cargos. La sala estalló en ruido mientras los reporteros enviaban rápidamente la noticia a todo el país. En las transmisiones en vivo, el nombre de Elena aparecía con palabras como inocencia confirmada y justicia hecha. Durante meses la habían llamado ladrona, pero ahora la nación la veía como una víctima de mentiras y crueldad. Elena sostuvo la mano de Mateo con fuerza mientras salía del juzgado, ya sin vergüenza. Afuera la gente aplaudía. Algunos incluso se disculparon directamente con ella por creer las falsas acusaciones. Sintió que un peso se levantaba de su pecho. Su vida había sido destrozada por mentiras, pero su nombre estaba limpio de nuevo. Esto era todo lo que había querido desde el principio. No venganza, sino verdad. Los días posteriores al veredicto trajeron a Elena una atención inesperada. Comenzaron a llegar ofertas de trabajo de familias adineradas que admiraban su resiliencia. Algunas le ofrecían salarios generosos. Otras prometían vivienda cómoda y estabilidad. Pero Elena declinó cortésmente cada una. Le dijo a Sofía que necesitaba tiempo para descansar, para sanar y para decidir su futuro sin prisas. Había pasado demasiado tiempo viviendo bajo la sombra del poder y las acusaciones de otros. Ahora quería paz. Soñaba con pasar días tranquilos con Mateo, caminando libremente por las calles sin miedo a susurros o juicios. Sofía apoyó su decisión, sabiendo que Elena merecía la libertad de elegir su propio camino. Elena no estaba interesada en convertirse en un símbolo o en vivir en el centro de atención. Solo quería reclamar su vida y su dignidad. Por primera vez en meses, podía despertarse por la mañana sin miedo a lo que la gente pensara de ella. Esa fue su verdadera victoria. El papel de Sofía en el juicio no pasó desapercibido. Abogados, jueces e incluso periodistas elogiaron su determinación y coraje. Había entrado en el caso como una joven abogada sin experiencia, insegura de si podría manejar la responsabilidad, pero había demostrado ser capaz. Los periódicos comenzaron a llamarla la estrella en ascenso de la justicia, y los bufetes de abogados se pusieron en contacto con ofertas. Sin embargo, Sofía se mantuvo humilde. Dijo que el caso no se trataba de ella, sino de luchar por alguien que había sido tratado injustamente. Aún así, cuando Elena la abrazó y le agradeció con lágrimas en los ojos, Sofía se permitió sentir orgullo. Había marcado la diferencia y por eso había elegido ser abogada. En privado, admitió para sí misma que el juicio también la había cambiado. Ahora sabía que tenía la fuerza para enfrentar a personas poderosas y ganar. Ver a Elena libre fue su mayor recompensa, y llevó ese momento en su corazón con gratitud. Mientras tanto, la familia Montenegro enfrentaba una nueva realidad. Mateo le preguntó a Ricardo si podía pasar más tiempo con Elena, diciendo que se sentía seguro con ella. Ricardo, aunque dudó al principio, aceptó, dándose cuenta de que era lo que su hijo realmente necesitaba. Había visto el amor de Elena por Mateo y ya no dudaba de sus intenciones. Para Ricardo, el juicio lo obligó a mirarse a sí mismo de manera diferente. Lamentó su silencio y la confianza ciega que le había dado a su madre. Decidió reconstruir sus valores y su relación con Mateo, poniendo la honestidad antes que el orgullo. Isabel, por otro lado, quedó aislada. Sus amigos se distanciaron. Su influencia en la sociedad se derrumbó y ahora enfrentaba sus propios cargos criminales. La mujer que una vez lo controló todo había perdido su poder. Elena, Sofía, Ricardo y Mateo salieron del juzgado ese último día con sus vidas cambiadas para siempre. Las mentiras casi los habían destruido, pero la verdad les había dado una segunda oportunidad. Isabel entró en la sala del tribunal, pero esta vez ya no era la acusadora. Era ella quien estaba en el banquillo de los acusados, enfrentando el mismo sistema de justicia que una vez controló con su dinero e influencia. La evidencia en su contra era abrumadora.
La joya había sido encontrada dentro de su propia caja fuerte. Testimonios de antiguos empleados confirmaron su historial de intimidación y mentiras. Los registros también revelaron transferencias de dinero y objetos de valor ocultos sin la debida documentación. El fiscal enumeró los cargos claramente: falsa acusación, acoso y malversación de activos familiares. Isabel se sentó quieta, su postura una vez orgullosa, ahora pesada por la vergüenza. Intentó defenderse diciendo que todo lo que hizo fue por el bien de su familia, pero sus palabras ya no tenían peso. El juez escuchó, consideró los hechos y luego dio el veredicto. Isabel era culpable. Su sentencia fue estricta pero justa: arresto domiciliario, una fuerte multa económica y la remoción permanente de cualquier control sobre la fortuna de los Montenegro. Ricardo observó el juicio con emociones encontradas. Había crecido obedeciendo cada palabra de su madre, pero ahora la veía despojada del poder que había usado durante tanto tiempo. Cuando se leyó la sentencia no sintió alegría. En cambio sintió una profunda tristeza, sabiendo lo lejos que había llegado para aferrarse al control, pero al mismo tiempo sabía que era necesario. Se tenía que hacer justicia. Una vez que se levantó la sesión, Ricardo asumió oficialmente su nuevo papel como líder de los negocios Montenegro. Los reporteros le preguntaron cómo planeaba seguir adelante, y su respuesta sorprendió a muchos. Dijo que el imperio familiar ya no operaría con arrogancia o miedo. Prometió liderar con transparencia, equidad y respeto por todos los trabajadores. Para Ricardo, esto no solo se trataba de salvar la reputación de la familia, sino también de reparar el daño causado por años de silencio. Su primer paso fue reconstruir la confianza. Empezando por Elena, Ricardo se acercó a Elena personalmente. Se reunió con ella no como un empleador o acusador, sino como alguien que respetaba su fortaleza. Le dijo que se había inspirado en su coraje y en la injusticia que soportó. Compartió una idea para una fundación dedicada a ayudar a mujeres que habían sido falsamente acusadas o tratadas injustamente como ella. Ricardo admitió que la idea surgió al ver el sufrimiento de Elena y su determinación por mantener su dignidad. Elena escuchó atentamente. No quería volver a la mansión ni a su antigua vida como sirvienta. Pero cuando Ricardo le explicó que no trabajaría como personal, sino como directora de la fundación, Elena sonrió. Esto era diferente. Era una oportunidad de usar su dolorosa historia para ayudar a otros. Elena aceptó, no por obligación, sino porque creía que algo bueno podía salir de todo lo que había soportado. Era el comienzo de un nuevo capítulo, uno que eligió libremente. Sofía celebró la decisión de Elena tanto como Ricardo. La joven abogada vio a su antigua cliente asumir ahora un papel de liderazgo que merecía plenamente. En el anuncio de la fundación, los periodistas llamaron a Elena un símbolo de resistencia y dignidad, pero la propia Elena evitó esos títulos. Insistió en que solo era una mujer que quería vivir honestamente. Aún así, trabajó con Sofía para dar forma a la misión de la fundación, brindando asistencia legal, apoyo emocional y oportunidades para mujeres silenciadas por el poder. Ricardo proporcionó los fondos, pero Elena puso las reglas. Ya no limpiaba pisos ni vivía bajo sospecha. Dirigía reuniones, contrataba personal y planificaba campañas. Para Sofía, ver a Elena crecer en este papel era la prueba de que la justicia no se trataba solo de salas de tribunales. Se trataba de devolverles la voz a las personas. La fundación se convirtió en un ejemplo vivo de que la verdad podía sobrevivir, incluso contra la riqueza y la influencia, y el nombre de Elena ahora conllevaba respeto, no vergüenza. Mateo se adaptó a los cambios mejor de lo que nadie esperaba. Todavía pasaba tiempo con su padre, visitando la finca de los Montenegro cuando era necesario, pero prefería estar con Elena. Le dijo una vez, de manera inocente, que ella era su verdadera mamá en el corazón. Elena sonrió y le dijo que él siempre sería parte de su vida. Ricardo apoyó su vínculo, entendiendo que la felicidad de Mateo dependía de sentirse seguro y amado. Ya no intentaba borrar la presencia de Elena de sus vidas. En cambio, la fomentaba.
Para Mateo, los dos mundos finalmente tenían sentido. El lujo del lado de su padre y la calidez del cuidado de Elena. Sabía exactamente dónde vivían el amor y la verdad. Cada vez que miraba a Elena, recordaba el coraje que le costó mantenerse fuerte cuando todos se volvieron en su contra. La risa de Mateo regresó. Sus pesadillas se desvanecieron y una vez más se sintió como un niño, libre para soñar. A medida que pasaban los meses, Elena aprendió a respirar de nuevo. El miedo que una vez la siguió desapareció. Caminaba por la ciudad sin vergüenza. Ya no se escondía de las miradas de la gente. Trabajaba duro en la fundación, pero también se permitía momentos de descanso, rodeada de la alegría de Mateo y la amistad de Sofía. Una tarde, después de un largo día, Elena salió y observó la puesta de sol. Los colores en el cielo le recordaron todo lo que había sobrevivido. Pensó en la sala del tribunal, las mentiras, la humillación y el dolor. Pero ahora era libre y ya no necesitaba gritar ni luchar. La verdad había hablado por sí misma y había ganado. Elena cerró los ojos, dejando que la paz la invadiera. Por primera vez en mucho tiempo su corazón estaba en calma. La historia que comenzó con acusaciones terminó con justicia. El sol desapareció lentamente y Elena sonrió, sabiendo que había encontrado su lugar en el mundo de nuevo.